Laisa, Pedro, bienvenidos. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí. Estoy muy contento. Les comparto que alguna vez compartimos un pequeño momento ahí en Urbita. Iba con Eve en un evento y por ahí le dije a Eve, ellos son nuestros amigos, pero todavía no saben. O sea, porque está bien chido lo que hacen y yo conecto mucho con la gente que está haciendo cosas a nivel creativo en las redes, ilustración, música y demás. Entonces ya iremos platicando un poco de eso también, procesos y cosas que también podemos ligar o tener de ejemplos con el fútbol. Bienvenidos. Claro. Muchas gracias, Elim. Gracias por tenernos aquí, a los dos. Hola, gracias. Gracias. Ya, como ya saben, les comenté hace ratito y la gente que normalmente ya escucha estos podcasts, este episodio, siempre preguntamos por qué Tigres. Se da mucho que la gente que sí es de aquí, aventándolos también a Pedro, de que normalmente por el tío, el papá, la mamá, o al principio ha habido muchos invitados que dicen, me llevaron a los dos estadios, pero el de Tigres tenía algo diferente. Y ahí nos van contando su historia. En su caso, ¿cómo fue? Laisa, primero, ¿cómo fue tu primer contacto con el fútbol? Si viene de algo familiar, no sé, alguna tarde de estar viendo fútbol en familia, alguna ida al estadio, ¿cómo nace el gusto por los Tigres? Sí, pues nace desde muy chica, ¿no? Totalmente familiar, un tema completamente familiar entre mi papá, mi abuelo y mi tía, mi abuela que trabajaba en la universidad y como que siempre hubo ese cariño a la universidad, pero pues era familia futbolera, ¿no? Entonces por allá del 90 y creo que habrá sido 96, 95, fue la primera vez que me llevaron al estadio y fue una cosa para mí muy impresionante. O sea, sí recuerdo como muy vívidamente este momento de, wow, estoy pisando un estadio de fútbol y estoy viendo a los Tigres en vivo, ¿no? Y toda la pasión así como, o sea, es muy impresionante verlo, creo yo, como chica, ¿no? Y desenvolverse ahí con la familia y como ver otros aspectos de la familia que normalmente no los ves en el día al día, ¿no? Y sí, o sea, a mí me tocó esta época de Alberto Guerra, de la Coca Mendoza, o sea, un equipo que no sé si fue por la primera vez que fue mi acercamiento al fútbol, pero sí, o sea, para mí es un equipo bien entrañable, así, el de Danilo Toselo, todos estos jugadores, y sí, como, o sea, como desde muy chica recuerdo haber estado muy, muy en contacto con el fútbol todos los sábados, y yendo al estadio, y eso, sí, es una familia muy futbolera. Sí, muy bien. Te tocó una época en la que me gusta describirlo como que era un amor muy puro por los Tigres. Exacto. Porque fue cuando estaban luchando un año para ascender. Sí. Esa plantilla que dices, Danilo Toselo, Claudio Núñez. Claro. Y yo creo que ahí la gente fue donde se comprometió mucho con el equipo, de que había descendido, estaba en la búsqueda de ascender, lo hacen en un año después de ganar 2 torneos que le llamaban el torneo de invierno y de verano. Y en aquel entonces el estadio siempre se llenaba y había muchas banderas. Sí. Entonces, para un niño llegar a un lugar donde hay un tumulto de gente y de banderas ondeándose, era algo muy loco. Tienes razón, no me acordaba el detalle de las banderas. Fíjate que mi abuelo se iba siempre como, no sé, 2 horas antes para apartarnos el lugar. Y digo, le gustaba el chisme, ¿no? Le gustaba llegar temprano para agarrar ahí curas con los cerveceros y tal. Pero se llevaba las banderas. No me acordaba ese detalle. Y sí, era como, ¡ay! Con las banderas todo mundo, ¿no? Y sí, muy bonito, es cierto. Y sin afán de aventarle al otro equipo. Pero creo que también a los niños les puede llamar la atención más la combinación del azul y el amarillo que la combinación del blanco y el azul marino. Sí. Se los pregunto a ustedes o lo traigo aquí a la mesa porque son personas que hacen cosas de arte, de ilustración, entonces tal vez por ahí sí puedan compartir esa idea. Yo creo que un ambiente así como el del Uni, más esos colores, más un chorro de banderas, pues sí, te vuelves loco de niño ahí. Mucho estímulo. Ajá, sí. Mucho ruido y todo, ¿no? Entonces sí, ajá. Y tú, Pedro, en tu caso, sé que eres de fuera, naciste en Mexicali, ¿sí? Y pues, ¿cómo fue? ¿Fue directamente por Laisa llegar acá, conocer el ambiente del fútbol y ver cómo
estamos locos por, por el fútbol aquí. ¿Cómo fue tu primer contacto así con los Tigres? Sí, fue realmente por Liza. Yo soy de Mexicali, toda mi vida viví allá. Nunca tuve tanto acercamiento al fútbol realmente, mucho menos como aficionado, ¿no? Más bien como un niño que juega fútbol nada más. Pero cuando vengo a vivir acá para estar con Liza, porque yo me vine pues justamente para estar con ella, ¿no? Y casarme y todo. Entonces fue que empecé a entender lo que significaba el fútbol para su familia, pero para mí no fue tan significativo hasta que fui por primera vez al estadio también. Y yo llegué a lo bueno. O sea, mi primer juego al que me llevaron la familia Liza fue la jornada 1 de la Apertura 2011, ¿no? O sea, llegué a campeonar. Sí, a la buena época. Sí, llegaste. Bienvenido al inicio de una nueva cara de Tigres, en realidad. Sí, claro. Y realmente suena como trillado decirlo, pero sí es muy impactante, ¿no? Y además para mí no solo fue conocer el estadio de Tigres, sino fue la primera vez que pisaba un estadio de fútbol profesional, ¿no? Entonces, también para mí era muy raro porque yo le decía a Liza, es que los jugadores se ven muy de cerca, ¿no? Y como que era muy distinto. Y, por ejemplo, era la primera vez que veía un juego de fútbol sin escuchar los comentarios de la televisión. Y eso causa un impacto diferente, como escuchar a los jugadores gritar y también la barra cantar y todo fue muy, muy, muy interesante. Y sí, realmente sí me marcó ese momento y desde entonces fui comprendiendo más el fútbol y además como me tocó también una época tan buena, ¿no? Digo, no, supongo que todas son buenas, pero esta pues evidentemente fue la del campeonato. Entonces sí me conquistó. También mucho el tema de la barra, o sea, me impresionó siempre cómo no paraban de cantar. Eso no lo podía entender, cómo es que están cantando todos los 90 minutos. Sí. Y escuchar también a mi suegro gritar y mentar madres y todo eso también era como muy, muy bueno. Y, la también, otra cara del suegro. Sí. Y algo que también me acuerdo mucho es que también la imagen del fútbol que yo tenía era como la que uno veía en la tele y de que siempre se peleaban, ¿no? Como que siempre había borrachos que se peleaban. Entonces yo estaba viendo a ver en qué momento pasa eso. Y ya después dije, no, es un ambiente sano y muy bonito. Sí, a partir de ahí, ¿tú crees que fuiste más receptivo o estar más al pendiente de lo que pasaba alrededor en la ciudad? Porque no, aquí en Monterrey, área metropolitana, pues no se queda nada más en el estadio. Le caben promedio 42,000 personas, pero todos los demás que no van al estadio siempre están, que si la carne asada, de que convivencia en la familia. O sea, a partir de ahí sí recuerdas que estuviste como que viendo más cositas de esos detalles de cómo se vive el fútbol aquí. Sí, totalmente. O sea, para mí, meterme al mundo de conocer el fútbol fue también una forma de sentirme más regio, de sentirme más parte de la ciudad, de entender mejor y también siempre es como una plática que puedes llevar a todos lados para empatizar, ¿no? O sea, siempre hay alguien con quien hablar de fútbol, entonces como ser alguien nuevo de la ciudad y conocer gente nueva, pues sabía que si hablaba de fútbol, ya tenía por ahí una puerta de entrada, sí, ¿no? Y ya después desmenuza otros temas. De hecho, es lo que le digo a la gente, de que le comparto del podcast. Y le digo, sé que, por ejemplo, a ti no te gusta el fútbol, pero huevo tienes un familiar que le va a los Tigres, o un amigo, o un vecino. Entonces, ese que ves por ahí, que está medio loco así, bueno, ese... recomiéndamelo para el podcast. Y así es como también he estado de que siempre diciéndole a todos, aunque no les guste el fútbol, de este proyecto. Y Liza, me surge una duda si esto se fue dando de manera natural o si hubo un momento de decirle a Pedro, oye, pues ya que andas acá, mira, estas cosas son así es como se vive, o simplemente fue, vente, güey, vamos a reunirnos a un asado, a una comida o a una ida al estadio. No, pues es que desde que éramos amigos, o sea, él todavía viviendo en Mexicali, ya que nos conocíamos, me dice, o sea, antes eran los mensajitos, ¿no? No estaba el WhatsApp y todo eso. Y me decía, hey, ¿qué estás haciendo este sábado? Y yo, pues estoy en el estadio. Ah, órale, qué loco, qué chido. Saludos ahí a todos, ¿no? Entonces ya como que ibas anticipando que los sábados eran los días de ir al estadio, ¿no? Al menos ahí cuando me tocaba a mí la suerte del abono que nadie usaba. Entonces como que Pedro ya sabía que yo era una persona como futbolera, ¿no? Y con una familia que claramente les gustaba mucho el fútbol. Entonces ya cuando Pedro se viene a vivir acá,
estaba como ese comodín de abono, o sea, como que teníamos el abono, la familia, pero no sé, creo que era mi primo el que no estaba aquí viviendo en Monterrey y que, hey, pues vente, vamos al estadio. O sea, así como bien de que vamos a pasar un sábado en el estadio a ver qué tal. Y ahorita que estabas comentando eso, digo, ay, qué envidia, o sea, qué chido vivir eso ya de grande, como ese impacto de, ¡oh! Así ver el estadio por primera vez ya cuando eres adulto. Qué padre, no me había puesto a pensar en eso. Pero sí, como que Pedro ya sabía que pues era una persona que el fútbol es parte de mi vida, ¿no? Hasta cierto punto. Ajá, y que se crean vínculos, que es lo que platicábamos antes de comenzar a grabar. Ya lo he citado aquí, va a decir mi papá, ay, ¿para qué me pones ahí de ejemplo? Pero papá es una persona muy seria y los momentos más prendido o de que brinca o, por ejemplo, a mi hermana no le gusta el fútbol para nada, incluso sabiendo que nosotros sí, mucho. Y a ella le toca acompañar a mi papá a la final contra el Monterrey en el 2017. Okay. Me dice, no puedo creer que mi papá cantaba todas las canciones, que aplaudía, que se paraba, que brincó en el gol. Y dice, yo nunca lo había visto así. O sea, y eso que pues ya bastantes años de convivir, pero ella nunca se había parado en un estadio. O sea, había ido de pequeña, de esos de que llevas a los niños y el segundo tiempo ya los traen cargando dormidos y cosas así. Entonces le impactó mucho esa parte y me gustaría que nos compartan cómo ven eso, que ese vínculo que se genera, que sé que sobre las cosas que hacen, la manera de pensar o filosofía que tienen, de que también es enfocarse en las cosas importantes. Yo creo para mí que ese es un vínculo muy fuerte y muy importante que nos da el fútbol con los amigos, con la familia, o con la gente que se va sumando, porque hay bastantes personas que nos conocemos porque andábamos de viaje en tal lado y traemos la playera y nos hicimos amigos y nos agregamos al Face y de repente ya siempre nos vemos. Claro. ¿Cómo ven ese vínculo que puede generar el fútbol? Para mí el vínculo, o sea, del fútbol sí que ha sido como uno de los más fuertes, yo pienso, con mi familia, especialmente con los hombres, ¿no? O sea, como yo soy la única mujer, estamos, o sea, como que somos muy apegados a la familia de mi papá, ¿no? Y somos 3 nietos, yo soy la única mujer, la más chica. Entonces, sí, como te digo, esos sábados reservados para fútbol, en el estadio generalmente era donde había como esta dinámica distinta, en donde ves esta otra cara, como dices así, de tu papá, también de mi papá, ¿no? De que haciendo bromas, y luego nos sentábamos atrás de la ¿cómo se dice? De los... ¿cómo? De la banca. De la banca, de ajá, visitante, de ¿no? visitante. Entonces mi papá le estupía y toda la gente ahí alrededor se reía. Entonces era ver esta otra cara de él, pero al mismo tiempo pues pasar como un tiempo, digamos, de calidad, o sea, porque al final del día estamos como unidos por un equipo, estamos unidos por la familia, estamos unidos, pero como que el tema de la identidad del equipo, no sé, genera un vínculo como muy especial, ¿no? Y como hija y como nieta también con mi abuelo, o sea, sí sentía que se volvía muy como nuestra cosa para hacer, ¿no? Sí. También con mi primo, con mi hermano. Sí, creo que ha sido como una vena muy importante para la familia, porque también, bueno, ya, o sea, siendo adultos y tal, pues te es más difícil de pronto expresar el cariño por alguna razón con los padres o con los abuelos. Pues evidentemente cuando estás en un partido, pues ahí eso se aflora, ¿no? O sea, como que te nace abrazar a tu papá, y que te abracen, ¿no? Entonces sí creo que es una vena como bien importante que ha rodeado nuestra familia, nuestra historia familiar, ¿no? Que incluso también lo comentábamos en un episodio hace algunos meses, que hasta hay personas que no les gusta llorar, o sea, no les gusta como que mostrarse así. Claro. Y el fútbol es el único lugar donde se permiten eso. Sí. De tristeza o de felicidad. Esperemos que sean más de felicidad, pero sí pasa mucho. Entonces, ese día fue con 3 invitadas y 2 dijeron, yo soy de las que nunca quiere llorar. Yeah. Y en el fútbol sí, o sea, y pues se descargan de alguna manera. Sí, funciona como eso, como este espacio para descargarse, ¿no? De muchas maneras. Y creo que es un común denominador de muchos de nuestros papás. O sea, como
como que son pocos los espacios en donde pueden estar realmente expresando como algo, ¿no? Y algo tan profundo como el fútbol. Bueno, que yo lo veo así, ¿no? A lo mejor alguien más dirá, no es tan profundo, es una tontería, pero pues no, o sea, nacen cosas bien bonitas. Lo más importante, lo menos importante, dice una frase. Ándale. Sí, yo quería decir que como que hasta ahora que haces esta pregunta me doy cuenta de también cómo para mí el ser tigre, hacerme tigre dentro de la familia de Laisa significó también como también una puerta de entrada a la familia, ¿no? Como una bienvenida y digamos que fue más fácil para mí relacionarme con mi suegro y mis cuñados siendo tigre, ¿no? Y llegando los domingos con la playera y siendo parte de esta, ¿no? Como esta congregación tigre, entonces sí fortaleció los vínculos, me hizo más, fue como una especie de, sí, pues como lubricante social, ¿no? Porque era más fácil hablar de fútbol que de otras cosas y poner, digamos que tener ahí una intervención en la comida familiar, ¿no? Sí. Y no llegar, oye, el minimalismo. Ya sé, de entrada, ¿no? Bueno, primero lo aceptaron por el fútbol y luego ya lo demás vino ya todo después. lo demás, sí. Muy bien, que de hecho les decía que traigo aquí el libro de la vida minimal que me regaló Eve. Ay. Muy Eve. Padre. Sí, Eve, como Yo dicen. le digo, es Eve. No, es Eve. Sí, es Eve, una vez un buen amigo me hizo el favor de molestar a Guiñac para mandarle un saludo a Eve en su cumpleaños. Y el vato era cuando estaba en Francia y consiguió que le mandara el video. Y yo, muchas gracias. Y luego, feliz cumpleaños. Y yo, no, si no se llama. Ahí arreglándole en post, sí. ¿no? Ni modo que le digas, oye, grábamelo otra vez. Estuvo muy chistoso. También otra de las cosas que me surge duda y que lo he preguntado con invitados que son escritores o que hacen música, que les decía, oye, ¿cómo ves si tienes círculos sociales donde de plano el fútbol es rechazado o el fútbol es visto como, ay, güey, es para cierta clase social o cierto tipo de personas y como que lo hacen menos? Y ustedes, por lo que veo en redes, que ya lo sigo desde hace rato, pues son personas muy creativas, que hacen ilustración, que hacen música, que andan exponiendo, en marchas y un chorro de cosas. Los otros libros que me trajeron ahorita, que por ahí les estaré preguntando un poquito de ellos también. ¿Cómo ven eso? O sea, ¿sí tienen el círculo social donde de plano no entra el fútbol? ¿O cómo viene esa parte? Sí, ¿no? O sea, creo que todos nuestros amigos, sí, nosotros somos los tigres, como los hinchas, de que, estos güeyes no se van a juntar porque hay juego. Lo están viendo con su abuelo, entonces, pues no cuentes con ellos, ¿no? También tengo, o sea, círculos de amigas, sobre todo, a quienes les mando muchos saludos, de hecho, a la Vixia, a Gaby. Ellas sí son unas felinas de que están ahí en el estadio, apenas abren. Yo nunca había estado cuando quitaban las cadenas del estadio y fue bien bonito, solamente con ellas. Pero sí tenemos muchos grupos de amigos que no, o sea, les da igual un poco el fútbol, ¿no? Entonces, sí, como que, al menos en mi caso, cuando estoy en exposición, o sea, no en exposición, sino como en este ambiente creativo, sí hay poca gente que no, o sea, que no entiende como el tema del fútbol, que no entiende como el tema de irle a un equipo, ¿no? Sí me ha pasado mucho. No sé tú, ¿qué piensas? Es que yo puedo ubicar más personas en el ambiente creativo con quienes me he relacionado que sí les gusta el fútbol. O sea, por ejemplo, Polo, que fue con quien tuve una banda hace muchos años, le gusta el fútbol, jugábamos FIFA después de los ensayos, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando trabajé en la agencia de publicidad donde trabajaba, había muchos creativos y mujeres, hombres, que les gustaba el fútbol. Entonces, yo al revés, yo creo que sí puedo ubicar como que a lo mejor sí hay personas que tienen una inclinación, una sensibilidad a la creatividad o al arte, pero también encuentran ahí algo interesante en el fútbol. Qué chido. También otra de las dudas es que ustedes que son personas creadoras y siempre constantemente están haciendo cosas, yo veo que también falta un poco el poder crear contenido, por así decirlo, en el tema de los tigres. Y a lo que voy es, ¿qué le sugieren a la gente para
como para no limitarse en crear cosas. Veo muchas páginas de Tigres que son meramente informativas. Hay muy pocas que están haciendo cosas nuevas, desde ilustración o algún escrito en un blog. Entonces, ustedes que son personas que siempre están haciendo cosas, ¿cuál es la recomendación para poder agarrarnos nosotros de esta temática? Porque ustedes también en las cosas que crean parten de cierta temática, ¿no? De que, oye, mi postura es esta o yo voy a hablar de este tema y ahí lo bajas. Hacer un podcast, hacer un libro, hacer una ilustración para participar en una exposición. Entonces, ¿cómo sería como la recomendación para la gente que, pues, que le gustan mucho los Tigres y que siente esas ganas de quiero hacer algo, pero están en el quiero nada más? Pues que lo hagan. O sea, creo que del quiero al hacerlo es un paso yo soy partidaria de que de todo puedes como crear, ¿no? O sea, digo, a lo mejor suena como muy cursi, pero hace tiempo en el marco hubo una exposición de fútbol y era bien bonita y contemporánea y, o sea, no rayaba pues en el tema así como, ¿sabes? O sea, creo que de todo se puede hacer como algo, de todo se puede hablar, de todo puede haber un vínculo muy, muy preciado. Y el fútbol también nos da de pronto estas experiencias, como te digo, que no te la dan otras cosas dentro del arte a lo mejor, o no sé cómo decirlo, pero sí, como hay un espíritu ahí como de unión. Y yo creo que creo que da para mucho. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, es que yo creo que la clave está en observar lo que significa el fútbol de distintos ángulos, ¿no? Sí. O sea, puedes ver lo que significa, como estamos hablando, los vínculos que genera, lo que significa estéticamente el fútbol, lo que es una red, un balón, el verde del pasto, los uniformes. A lo mejor puedes interesarte por la vida de algunos jugadores y a partir de ahí crear algo. O sea, sí, y eso, sí, o sea, si ves el fútbol de diferentes ángulos y lo combinas con diferentes disciplinas creativas, ahí salen un sinfín de posibilidades, ¿no? Yo una vez compuse una canción para la Palmera Rivas, ¿no? Y dije, ¿por qué la Palma Rivas no tiene una canción? Y la hice obviamente con mi estilo, que es quizás no es el estilo que predomina, ¿no? Cuando te metes a escuchar canciones de fútbol o de las barras. Y sí, creo que de todo puede salir algo. O sea, combinando todas las disciplinas creativas con todos los ángulos del fútbol, pues ahí salen un montón de ideas. Sí, no me acuerdo cómo di ese video. Creo que estaba buscando cosas de Rivas ya hace un buen... Porque también ya tiene la invitación aquí al podcast. Ya había dicho que sí. Entonces tenía por ahí guardado de que cuando pase le voy a decir a Pedro que si se puede pegar al final del episodio la canción. No sé cómo está en la onda de la música en el Spotify. O si la metes en un episodio. Porque he escuchado que en episodios tuyos al final viene una canción. Entonces, pues ya de una vez le pido el permiso. Que esperemos que pronto Rivas esté aquí. Sí. Y está padre eso, les voy a compartir por ahí el link de una vez de la canción para que vean cómo pues mezclar la música como ha pasado con el tema de Tigres, que existen 2 discos que se llaman Incomparables, que son de músicos de aquí que se identifican con el equipo. Entonces ir buscando esas cosas de cómo podemos aplicar el tema del fútbol en la disciplina que queramos. Sí, y bajo la estética que queramos también, ¿no? Y está lindo porque como que se enriquece todo al final. Es muy bonito. Aprovechando el tema de la canción, ¿por qué elegir a Rivas? ¿En qué momento fue específicamente en los momentos en los que metía goles en los clásicos o cómo nace la rola? No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que me gustaba Rivas pues por esto, ¿no? Como por esta, que era como multiposición y relativamente como discreto, ¿no? Como en la banca y siempre entraba y hacía algo que llamaba la atención. Pero no me acuerdo muy bien qué época fue, la verdad. No lo tengo muy claro. Quizás 2014, 2015. Ajá. No sé si usted ya estaba en Tigres en esa época, ¿sí, no? Sí, seguro. Seguro. Pero sí tal cual, como nacen las canciones, ¿no? Que nos agarras la guitarra y empiezas a cantar. Ajá. Normalmente, ¿cómo es el proceso creativo con ustedes? Cuando es un proyecto independiente o freelance, yo creo que la persona se debe poner en un modo como cuando a un jugador lo meten en cualquier posición. Caso de Rivas, de que el vato lo ponían de delantero y de que
Hay gente que dice, ¿qué pedo? Y luego ya cuenta Rivas en episodios que sí jugó delantero en algún tiempo porque era muy alto. Pero la persona creativa o independiente, pues a veces le tiene que jugar a todo. Sí. A cualquier posición del campo, por así decirlo. ¿Cómo es el proceso de ustedes en sus creaciones? En cualquiera de la que nos quieran compartir, ya sea podcast, sea libro. Híjole. En mi caso, que yo creo lo último que he estado haciendo más ha sido escribir. O sea, como que siempre he escrito, pero hace un par de años ya como que lo tomé como una cosa así más de asumirlo, ¿no? De que, bueno, esto es lo que debo estar haciendo. Pues lo dejo simplemente... O sea, tengo como mi trabajo, ¿no? El trabajo que me genera así como el ingreso, y ya con esa seguridad digo, bueno, esto necesito darme como mi tiempo para que salga, ¿no? Entonces, pues es ir viendo, indagando, escribir y ver hacia dónde me está llevando como el escrito, ver hacia dónde me está llevando el dibujo, qué es lo que quiero comunicar a través de eso, y irle dando orden como al final, pero creo que hay mucho de juego libre, o sea, a lo mejor aquí entraría como el tema de, como de una especie de tiempo libre en donde puedo bajar como todas esas ideas que traigo acá, porque sí soy como una persona que está constantemente con una conversación y me cuesta mucho trabajo como tener esos pensamientos en la cabeza, entonces prefiero como derrocharlos, ¿no? Y sí, es mucho de sentarme a darle, a escribir, a dibujar y luego ya darle como un orden. Al menos eso en el tema de libros, y ya en cuanto al tema de dibujo, de ilustración, yo creo que viene más partiendo como de una idea y del lápiz, el papel, y luego ya lo voy como... sí, como que al fin, o sea, en todo lo que hago voy a dejar que la cosa pase, ¿no? O sea, como por mí, y luego ya le doy orden al final. Ajá. Muy bien. En mi caso, creo que me gusta también como siempre empezar por una idea más o menos clara, que según yo está clara, pero ya hasta que la empiezo a trabajar me voy dando cuenta que tengo que quitar. Soy como también muy minimalista en mi trabajo, en el sentido de que me gusta que el tema quede muy claro y muy limpio, ¿no? Entonces, si voy a grabar un episodio para mi podcast, pues empiezo a notar de qué quiero hablar y luego empiezo pensando que voy a hablar de 5 cosas y digo, no, mejor habla de una cosa, ¿no? O si voy a escribir también quiero hablar de 30 cosas, no, habla de 0.02 cosas, ¿no? Así como muy, muy sencillo y digamos que la inspiración pues surge como de la misma observación, o sea, de estar observando qué tipo de cosas pienso, cosas que me pasan o pues sí, de todo se puede agarrar inspiración, ¿no? Como hasta el fútbol o de cualquier cosa. Claro. Así es. Uno de los escritos que tienes en tu página, Laisa, es sobre Tigres Femenil, que se llama Ellas Somos Todas. En su tiempo lo compartí, te decía por ahí en un grupo en el que estamos Eve y yo de fútbol femenil, donde todo el tiempo están hablando de fútbol femenil. Saludos. Se llama La Bolita de la U. Yo quiero entrar. Muy bien, La Bolita, ahí les pasamos el mensaje. Órale. Van a preferente. Y ellas hacen mucho así de un chorro de cosas por amor al arte, por el equipo femenil. Acaban de ir al juego en Guadalajara. Ay. Y resulta que el vuelo en el que regresaban era el mismo que el de las jugadoras. No, es mi sueño. Me mandó un mensaje anoche, se llama Patty, y me dice, oye, adivina que vamos a regresar en el mismo avión que las jugadoras. Perdón, antes de eso, sale una foto en las redes donde las están entrevistando una televisora, ¿no? Están 3 de ellas sentadas y está la camarota así de la tele y las están entrevistando. Y le digo a Pati, oye Pati, eso le pasa a las personas que hacen las cosas de corazón. O sea, como que siempre estar y salir en las redes y salir... Ellas salen en todos lados. Y Tigres las considera mucho. Y ahí Pati me dice, adivina qué, vamos a regresar en el mismo vuelo que las jugadoras. Qué chingón. Estaban súper emocionadas. Y a lo que voy con todo esto del tema femenil es cómo es el espacio que se abrió a nivel deportivo, sobre todo para las niñas que están viendo ahora y que lo podemos notar en el estadio de todas las familias que van y que conviven en el fútbol femenino. Claro, es que justo tú mencionaste algo
recién empezando sobre esta época de Tigres, como de Danilo Toselo y de Alberto Herrera y tal, que era como el fútbol puro. Y eso es lo que me están haciendo sentir la femenil. O sea, como esa emoción que sentí cuando de buenas a primeras llegué al estadio, ¿no? O sea, como este tema de las morras están jugando porque traían muchas ganas de jugar, ¿no? Entonces le están entrando con todo y están dando un juego muy puro. Y yo haciendo como esta reflexión del escrito que mencionas, nada, me daba cuenta cómo de pronto a mí me costaba trabajo, sobre todo en la tele, engancharme viendo el fútbol. O sea, me gusta el fútbol, voy al estadio, me encanta ir al estadio, pero me costaba trabajo como un nivel de concentración para ver el partido y nunca sabía por qué. Entonces hasta el día que digo, déjame pongo el partido de las femeniles, lo van a pasar, déjame lo pongo. Y me di cuenta que estaba completamente enganchada viéndolo. Y ahí fue cuando llegué a la reflexión de, es que aquí está un tema de representación muy metido, ¿no? O sea, creo que para mí, otro gallo me estaría cantando si yo hubiera visto a estas chavas jugar desde que yo era niña, ¿no? Y desde cosas tan simples como le digo a Pedro, es que, es lunes, soy femenil, voy a empezar la semana bien chido y voy a estar bien inspirada porque pues estas morras no se dejan vencer, ¿no? O sea, pienso en el impacto que eso hubiera tenido en mí si yo lo hubiera visto de niña y a lo mejor hubiera sido una niña más activa, ¿no? En muchos sentidos hubiera sido a lo mejor de que, bueno, a darle a todo con este examen, ¿no? De que eso harían mis Tigres, ¿no? Como que me costaba trabajo, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo con ellas en la cancha, o sea, sí que me regresó como este sentimiento de, es que por esto me gustó el fútbol. No me acordaba, ¿verdad? O sea, como esa pureza de juego, esas ganas que le echan al jugar, así como muy, muy... O sea, me da la impresión de que las morras dijeron, nunca nos habían dejado jugar, jugamos contra niños cuando éramos chicas, aquí lo vamos a dar todo y más. Entonces, siempre Pedro me dice, es que son despiadadas, que tengan poquita piedad contra el rival. con las rivales. Y le digo, no, ¿por qué? O sea, justo, es lo que yo quería ver, o sea, eso es lo que me engancha también mucho de la femenil, ¿no? Y pienso también en las niñas, ahora que mencionas eso del estadio, yo sí noto un ambiente muy distinto, muy familiar. Se parece a ese que dices de los 90. Sí, total. Bastante. Nada más que sin las banderas, pero sí. Total, o sea, los niños ahí muy participativos, muy felices, ¿no? O sea, sí veo a los morrillos ahí como... Baile y baile en la pantalla, ¿verdad? En la repetición. Bueno, las grabaciones, perdón. Está bien chido. Entonces, creo que eso nos está trayendo la femenil, porque justo, pues ahora que estamos en estas vísperas de final, ver esa fila impresionante que tú fuiste ahí también. Hace mucho que no hacía tanta fila. Ajá. Saludos, Eve. Es como, también me acuerdo que íbamos al estadio cuando éramos en los 90, ¿no? A comprar los boletos, a la taquilla directamente y la fila y el furor que se hacía, ¿no? Entonces... No, las chavas para mí son mis reinas, o sea, yo las tengo ahí como muy cerquitas, como si fueran santas, en plan de que inspirándome a trabajar, ¿no? De que, bueno, ahorita justamente en este momento tengo como un bloqueo creativo y digo, no, ¿qué haría la maga? Haría magia, ¿no? Entonces, digo, son cosas así como muy ñoñas, pero de verdad que creo que tienen un profundo impacto en la mente de las personas. Sí, a mí me gusta mucho también ligar eso como de que el fútbol como una analogía de la vida. Sí, y eso que dices que haría la maga. Ayer veías que le llegaban de a 3 y muy apenas le podían quitar el balón o le tenían que hacer falta. Sí, bueno. Entonces pasa mucho eso de, no me dejarán mentir la gente que nos escucha, que llega el lunes, por ejemplo, no sé, después de un fin de semana hablando del varonil... Uh-huh. Que jugaron con madre y la gente va contenta en la oficina. Y como que está el ambiente distinto. De que, ya voy a llegar y voy a platicar con aquel o al otro le voy a tirar carrilla. Sí, man. Entonces, bueno o malo, sí llega a afectar también en cómo el ánimo de la gente, ¿no? Cómo nos desempeñamos. Ajá. Y se me hace bien chido eso de que qué haría tal persona, ¿no? Y algo que también en algún momento lo decía como de broma. De que quieres una persona realmente fiel, pues alguien que le vaya a los Tigres.
hablando en el tema de pareja, ¿no? O sea, de que el Tigre ha aguantado un chorro de cosas por el amor al club y ha sido muy leal y muy fiel y yo siento que así es una persona Tigre. A lo mejor ya me estoy saliendo de la raya, ¿verdad? De que no es cierto, pero siempre me ha gustado verlo de esa manera. En tu caso, Pedro, ¿qué nos puedes compartir que has visto? ¿Qué trae detrás el fútbol femenil? Porque sin duda es algo más que un deporte. Sí, es que se juega, o sea, se nota que lo juegan muy diferente a como juegan el fútbol varonil y eso se transmite también a quien está de espectador, como que te transmite otra vibra, entre una mezcla como esa inocencia, pero también una emoción más como estar viendo una película, ¿no? De que siempre sabes que algo puede pasar, ¿no? Y también como conocer un poco la historia de las jugadoras, como dice Laisa, como pues crecieron realmente amando el fútbol y jugando por el placer de jugarlo, más allá de, porque en ellas no existía, supongo, o no estaba tan presente la posibilidad de un día ser jugadoras profesionales. Entonces ellas jugaban por el mero placer, ¿no? Y entonces tener esta historia de jugar siempre con hombres en la escuela y luego en equipos varoniles y luego tener que ir al extranjero para poder jugar en un torneo de mejor nivel, pues hace que ahora que están aquí con su liga, con su gente en su ciudad, también creo que proyectan algo muy bonito. Sí, la historia de Naye está bien loca. Sí. A mí se me hace bien chido. Aprovecho siempre que sale a tema Naye que vayan y escuchen el episodio con ella. No recuerdo el número malamente, pero lo pueden encontrar fácilmente ahí poniendo en Spotify Incomparables y luego Naye Rangel. Y es que Naye pues lo vive de los dos lados. Sí. O sea, lo vivió de aficionada con su familia y ahora de profesional. Y ella cuenta esa parte en la que decía, pues es que no había con quién jugar. Y pues jugaba con los niños y al principio les decían que no era deporte para niñas. Y cómo ahora este impacto que está teniendo el fútbol femenil que se va quitando. Qué bueno que se va quitando eso de que cierto deporte es exclusivo de. Claro. O sea, se me hace muy padre eso. Otra persona que es así de aficionada es Natalia Villarreal. Espero que en algún momento se alineen todos los planetas para que pueda estar aquí. Ojalá. Y que pueda compartir la historia también de food y de compartir con su familia. De hecho, Nati y Katy se conocen desde niñas. Ahí lo estaba viendo en un blog. Jugaron en una liga de San Nicolás. Uh-huh. Y me da mucha ternura. O sea, las ves y estaban chiquitas y ya eran compas y ya jugaban fútbol. Y dices, no manches, o sea, ¿sabes? Sí, esperemos que para cuando salga este episodio ya sean bicampeonas. Ah, sí. Las primeras. Y ya podamos tener luego después invitados platicando sobre el tema del bicampeonato. Claro. Por citar a dos invitadas que estuvieron aquí, Silvia Ramírez, que le mando un saludo. Ella decía que en algún momento el fútbol varonil, por ciertas cosas negativas, como que le fueron quitando un poquito lo que a ella le gustaba del fútbol. O como la esencia. Y decía que al ver a Tigres femenil, ellas le devolvieron eso que se le estaba quitando en el varonil. Total. Y otra, Mane Camelo, también que le mando un saludo, vive en Los Ángeles y normalmente viene para acá y siempre está al pendiente de Tigres femenil. Y decía de que cuando nace la liga y empiezan a traer grandes jugadoras, ella sintió como que ya hay un espacio también para mí. Decía, para la Mane pequeña, que no pudo jugar fútbol o que le gustaba, que incluso le decían, no puedes ir al estadio. O sea, porque como que el estadio es un lugar de vatos, de hombres. Y entonces, al ver eso, pues ella dice, qué chido que las nuevas generaciones ya no van a tener eso de que, no, el estadio es de hombres y el estadio es así. Ya está muy padre todo lo que hay detrás del fútbol femenino. Sí, todo lo que encierra, ¿no? O sea, yo también hice mucha reflexión en cómo a mí me costaba trabajo comentar cuando veíamos juegos de la varonil, ¿no? Así en la familia, porque no sé, o sea, como que hay una suerte de desconexión y con la femenil hasta, no sé, o sea, como que ellas me están enseñando el fútbol con otros, ¿sabes? Como con otros ojos y con una nueva mirada y ahí estoy entrándole a las conversaciones y... Es que antes me acuerdo que,
o sea, como que veías a los hombres y sabías, por ejemplo, los nombres de los jugadores, pero no ubicabas qué posición jugaban, ni entendías como mucho eso, No, como, y ni me porque no te importaba interesaba, un poco. exacto, no te importaba. Y ahora es como que sabes exactamente en qué posición está cada jugadora y si sabes quién va a entrar de cambio por quién. Entonces también como que ese interés también pues te lleva a involucrarte más, ¿no? Sí. No, totalmente. Sí, o hacer de que, oye, necesitan que entre fulanita. O de que está faltando esto de este lado, mejor metan a tal jugadora ahí esperando el cambio. Eve siempre me dice que metan a Fer. Fer siempre mete gol. Sí. Yo también soy pro Fer, Team Fer, Team Fer, perdón. Sí. Team Fer. Sí, está súper padre. Otra de las cosas que les estaba comentando antes de que empezáramos a grabar, que escuché un episodio del doctor Horacio Marchand donde entrevista al ingeniero Alejandro Rodríguez, que todavía al día de hoy sigue siendo el presidente de Tigres. Y él habla sobre el tema de la meditación, siendo una persona que tiene muchos años en puestos directivos, en los altos mandos, que ha estado relacionado con el fútbol, que estuvo con Rayados y luego cuando estaba con Rayados viene prestado a Tigres para asesorar y estaba como que en los dos bandos y luego pasa mucho tiempo después y ahora ya está con Tigres. Y él habla un tema de la meditación, que es uno de los proyectos que tiene Pedro, que seguramente comparten ciertas cosas, retroalimentación o demás. Y de hecho me tomé la libertad de agarrar un pequeño extracto de ese audio, de ese podcast, y se los voy a poner para que lo escuchen, para que nos cuenten un poquito de ese tema, porque como les decía, pues también es conocer un poco los proyectos que hace el invitado o su vida, y se los voy a poner por aquí. Ya lo pondré en la edición. Lo pondré en la edición en el episodio final. Miren. Parte física, donde está toda la parte de ejercicio, nutrición, manejo del estrés, porque el estrés para mí es el enemigo invisible. Sí. No lo ves, pero te carcome. Te va disminuyendo en lo físico. La segunda parte es la mental, es el que razona. Yo siempre digo que mi principal enemigo es mi propia mente y mi propio sentido de razonamiento, porque me está juzgando. Y entonces lo tengo que hacer a un lado. Por eso empecé a meditar allá por el 67 y lo hago. Pionero. Lo 67. Hago. Fue el segundo grupo que vinieron de California aquí a Monterrey. Los de Maharishi. Los de Maharishi. Sí. Yo en el primero no le entré. Fíjate, te voy a platicar algo bien interesante. No le entré porque dije, esta es una moda rara, etcétera. Sí. Inclusive había varios grupos religiosos que lo atacaban, que como que era una cosa extraña, definitivamente fuera de cualquier contexto. Me tocó viajar a Stanford Research Institute por razones de trabajo y en una comida ya empezaron a comentar al respecto. Yo le dije, oye, está un grupo de allá. Dijo, sí, aquí están y tienen estos lugares donde están enseñándola. Pero luego me enseñaron un reporte del Stanford Research Institute de cerca de 120 páginas donde decía lo beneficioso que era la meditación para la salud. Por todos lados está comprobado. Regresé, nos inscribimos mi esposa y yo en ese entonces, y desde entonces meditamos. Wow. Entonces, esa parte mental es una parte fundamental. La tercera... En ese episodio, el Inge habla sobre puntos que debe tener y también cosas de valores que aterriza también en la onda de Tigres, y habla sobre la meditación. Y precisamente el podcast que era de la vida minimal, que ahora se cambia a meditantes, habla sobre eso, y hemos tenido episodios en los que hablamos de ciertos temas, desde ir a terapia y demás, que a lo mejor podemos conectarlo un poquito porque es la actividad que hace el invitado, pero también para que la gente se lleve algo de aprendizaje o que de aquí vaya a dar a sus proyectos. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Y lo traje con el tema del Inge porque es una persona que yo creo que lo ves y no te imaginas que a lo mejor anda en la onda de la meditación y así, siendo, no sé, como una persona así de esos rangos y directivo y así. Que nos pueden compartir al respecto de la meditación para los que nos están escuchando. Pues para mí ha sido
súper transformador, suena como muy trillado decirlo. Tengo 5 años meditando así de manera formal y regular casi todos los días. Y pues es una manera de conocerte, de conocer tu mente, de aprender a no enredarte, como dice el Inge, en todos tus juicios mentales, a tener más calma. Y también es en la entrada pues a un camino espiritual, que siempre es muy importante, ¿no? O sea, no solamente cuidar nuestra parte física, nuestra salud corporal, sino también nuestra salud mental y esa parte que a veces no podemos describir, ¿no? Esa parte del alma o el espíritu. Entonces, pues para mí ha sido muy, muy transformador y me ha dado mucho también, particularmente autoconocimiento, y al conocerme a mí también me he dado cuenta que puedo como empatizar más con las demás personas. O sea, me he vuelto, creo, una persona como más que juzga menos a las demás personas y que trata de siempre identificarse con ellas, ¿no? Y bueno, Laisa también ya tiene ratito meditando, ¿no? Sí, empecé este año, como que ya había esa espinita ahí de como una especie de deuda, ¿no? O sea, como yo empecé a ir a terapia en el 2019 y noté una mejoría impresionante, pero luego ya también decía, bueno, creo que me hace falta una herramienta como personal, ¿no? O sea, además de ir a terapia y que evidentemente estás con alguien, un profesional ahí ayudándote, creo que había como una especie de trabajo propio que hacer, ¿no? O sea, como... Y nada, Pedro empieza en meditantes y como que yo a mi ritmo, yo voy como un poquito después de Pedro, de que primero empieza Pedro con el minimalismo y digo, bueno, a ver, ahí voy yo como curioseando, ¿no? Y ahora con esto también como, bueno, no, y además ya tenía como esa deuda conmigo y digo, no puedo decir de que, ay, ya noto claramente, pero sí veo así como progresos poco a poco de cómo me cuesta menos trabajo como, o sea, es decir, soy un poquito menos dispersa, soy un poco más enfocada, me siento como más easy, o sea, con todo en general, no me siento como tan enganchada, ¿no? O sea, sí solía ser, no sé si también el fútbol sea algo que me dejó eso, como me enganchaba con el resultado, me Ajá. enganchaba con que perdimos, me enganchaba con tal, y ahorita es como, no, pues bueno, o sea, pues es parte de la vida perder, ¿no? Entonces, como que te enseña a perder mejor estas cosas. Ajá, y también porque me surge la duda de, como les decía, de que a lo mejor la gente llega el lunes toda cagada a su trabajo o a su home office por lo que pasó el fin de semana en el foot. Y es como, puede ser una muy buena herramienta para desconectarme de esas cosas y no quedarme con algo, porque lo tomamos muy personal, de que perdimos y en realidad de que, vato, pues, tú no juegas. O sea, Claro. de que es el sentido de pertenencia que tenemos con el equipo que a veces puede cruzar una pequeña línea que nos afecta en otras cosas. Y tal vez el tema de la meditación, lo digo tal vez porque yo no lo he hecho, batallo mucho, creo que me debo de meter al grupo de meditantes porque no sé cómo hacerle, no lo he hecho nunca, pero creo que puede funcionar para esos momentos de que, estoy bien cagado, de que imagínate un sábado en la noche y así te vas a dormir, de que todo molesto por un resultado, entonces puede ser una buena herramienta para soltar esas cosas que pueden verse como negativas del fútbol. Sí, es que la meditación justamente es un proceso de desidentificarte, ¿no? O sea, dejas de identificarte con los pensamientos, dejas de identificarte con las emociones y aprendes a verlas como algo que es parte de ti, pero que también puedes tomar distancia de eso para poderlo procesar mejor. Entonces, claro, también el proceso de aprender a meditar te ayuda a aprender a no identificarte tanto, pues, con las cosas que te rodean, que no significa que no estén importantes para ti, ¿no? O sea, es el equipo al que le vas, pero puedes tomar distancia, tú puedes tomar distancia del resultado, de la experiencia y disfrutarlo independientemente de... Y disfrutar las emociones y disfrutar todo lo que esto trae, pero con esa ligera distancia que te permite irte a dormir a gusto o ir a trabajar contento, aunque hayas perdido una final el día anterior, ¿no? Uh-huh. Qué difícil, pero sí, o sea, justo, sí, esto de que mencionas perder una final y luego ir a trabajar, o sea, sí, es bien duro, ¿no? Y nunca lo he hecho post meditación, o sea, ya te diré a ver qué tal. Incluso también la gente que viaja, porque sabemos y vemos en las repeticiones, sobre todo antes de que estuviera todo el tema del COVID, de que siempre hay muchos tigres en todos lados. Que si las invasiones, que si el viaje masivo. Entonces hay mucha gente que todavía que se traga el resultado en contra todas las horas de la carretera y luego llega a su casa y se va a trabajar y lo llegas así
hecho piedra, de estrés, de cansancio, de enojado. Entonces puede ser una herramienta también que la gente puede empezar a adoptar, ¿no? Sí, creo que es muy buena idea. Y también, o sea, los jugadores, hay equipos, por ejemplo, el de los Chicago Bulls del 94, esta época gloriosa, el entrenador les enseñaba a meditar a los jugadores y pues algunos estudios dicen que gran parte de este éxito se debe al entrenamiento también mental que tuvieron los jugadores de aquella época. Uh-huh. Entonces, tal vez en un futuro nos Sí. toca ver a unos Tigres que meditan, ¿no? Sí, si hay alguien ahí que sepa sobre el tema, que también es una duda que tengo. No sé si realmente existe esto de la meditación, por ejemplo, dentro, hablando meramente de los Tigres, o también la parte del psicólogo o de tener a alguien con quien se apoyen. Que no sea un alguien que te hipnotice, ¿no? Sí. Saludos al señor que sale en los panorámicos. Oye, qué buen recuerdo ese de que Guiñac mete un gol en León y va con la gente. Ese juego me tocó ir y va y festeja así Sí. con nosotros. Sí, es cierto. No me acordaba, buen detalle. Pero... Pitch. Sí, también otra cosa de que me gustaría también en algún momento tratar aquí el espacio para que nos esté escuchando y que alguien que quisiera hablar sobre el tema de la psicología en la onda del fútbol, pues bienvenido. Porque sí me llama mucho la atención eso, si el jugador realmente tiene un apoyo en ese sentido, porque de repente un día gana, no sé, en las básicas tanto y para el día siguiente, Sí, si juega en el primer equipo o algo así, gana un chingo de dinero y pues claro. seguramente afecta bastante. Sí, creo que hay muchas áreas de trabajo por ahí, ¿no? Quién sabe cómo las estarán llevando dentro del equipo. Si no iba a decir algo que así de medio haciendo un análisis así muy por encimitas, creo que alcanzo a percibir que la femenil, por ejemplo, como viendo un poquito a las jugadoras, cómo se expresan, Sí. su perfil, te das cuenta que tienen más contacto con ellas mismas, o sea, en su plano mental, emocional. No sé, te da esta impresión. Y los hombres, pues por nuestra naturaleza también, pues más fríos, más racionales. Y al final, pues también es importante que los hombres nos acerquemos a este lado, ¿no? De nuestro ser, ¿no? Y eso incluye a quienes juegan y a quienes no juegan fútbol. Ujú. Por su propio bienestar, ¿no? Imagínate, el bienestar con su familia también puede mejorar. No sé, aquí estoy recomendando a los futbolistas Ya. que mediten. No sé si sea la mejor idea, pero bueno. Motivación personal acá. Qué chido. Seguramente sí, algo ha de ver de ahí, o sea, sobre ese tema, porque lo vemos hasta cuando están calentando, bailan, Ujú. Sí, No. y se abrazan. Sí. Y hay como estas dinámicas de... meten gol y, o sea, casi nada más falta la portera que se una al Claro. festejo. Claro, Y en el varonil no siempre pasa esa parte. sí. Estoy de acuerdo. Muy padre. ¿Hay algo por ahí que se me esté pasando que gusten compartir? Porque normalmente tengo una serie de preguntas que le hago a todos los invitados donde la respuesta puede ser breve o pueden agregar un poco más. Pero antes de eso, si hay algo que nos gusten compartir antes que se me haya pasado. No realmente. No. Creo que no. Muy bien. Para pasar a las preguntas, que esta me la inspirateé de Dementes, que tiene preguntas al final. Trabajé un tiempo ahí con Dementes en la parte de los gráficos. Y de hecho, por Dementes fue de que me dice Diego, esta es la clave para que entres a los cursos. Échales un ojo. Si ves algo de retro, nos pasas. A ver qué te parecen. Y vi cómo hacer tu podcast en un mes. Y un podcast. Y empecé a tomar el curso. Y sin saber de qué hacerlo, ¿no? De qué diseño, no, del diseño no, de la ilustración, no, es que no sé. Y luego, pues, ¿en qué ando siempre? El tema del fútbol, la mayoría de mis amigos o la gente con la que convivo en redes sociales, pues, es por el fútbol. Y dije, pues, un espacio para los aficionados y por eso salió. Qué chido. Entonces, de ahí me tomé lo de las preguntas, pero obviamente acá aterrizadas a esto. Y como... Bueno, sobre todo Pedro lo trae muy presente lo de que a partir del 2011 y la época ganadora, a ti sí te tocó sufrir un poquito más. Y la primera pregunta es que se sitúen en el 2011, en los momentos finales en el que el árbitro va a pitar y Tigres es campeón después de casi 30 años. ¿Dónde estaban?
¿Qué hacen? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo nos pueden describir ese momento? ¿A quién es la primera persona que abrazan? Etcétera. Ah, qué bonito. Yo estaba en el estadio. Estaba en el estadio con mi familia, con mi papá, con mi abuelo, mis hermanos y no, o sea, recuerdo así como, ay, güey, se me quiere quebrar la voz, no mames. O sea, como esta emoción y este ruido que nunca había escuchado en el volcán y fue llanto absoluto de parte de todos, o sea, sí, como esto, figuras masculinas de pronto en la familia no los ves emocionales y fue un momento de todos llorando, así recuerdo habernos visto todos llorando y abrazados y con una, o sea, con una emoción que nunca había saboreado en mi vida yo. Muy bonito, Simón. Yo estaba con un grupo de amigos del trabajo donde estaba en aquella época y pues no sé, quizás por lo mismo, por mi historia, para mí no fue quizás tan emocionante como lo fue para las personas que habían sido aficionadas por todo ese tiempo, pero pues sí, obviamente me dio mucha alegría y también me dio mucha alegría como por los Tigres de mucho tiempo que estaban ahí en ese grupo, ¿no? Recuerdo mucho a unos hermanos que se llaman César Torres y... ¿Cómo se llama? El gato raro. Chuy Torres. Ajá. Y los vi abrazarse así llorando, entonces eso también como que me hizo entender, ¿no? Como más lo profundo que es esto. Y recuerdo también mucho que ya al final van Liza y Javi, mi cuñado, a recogerme ya después de que ellos salieron del estadio. ¿Qué fue? ¡Ah, su madre, güey! Tenemos que regresar pronto. Déjame, le tengo que la cámara. ¡Qué fuerte! Además, hablando en ese momento del podcast, no mames. Sí, la final, llorando, tal. Y yo, ya nos morimos. Pasamos a otro plano, Dios mío. Ya no sé si esto se está grabando, pero voy a seguir hablando por si acaso. Se fue la luz, pero ya volvimos. Estuvo bien raro porque de repente de estar aquí hay mucha iluminación y de repente se fue todo a negro y es, ¿qué pedo? ¿Me morí? O regresamos al 2011. ¡Ay, güey! De que, como el meme ese de que, oye, despierta, de que, oye, ¿qué onda con el nuevo francés? ¿Cuál nuevo francés? Va a tirar no sé quién y es un niñillo ahí. Como de que todo fue un sueño. Perdón, nos quedamos en la parte... Pedro nos contaba que llegan en la camioneta de los amigos. No, o sea, Liza Digamos... y mi cuñado llegan por mí ya. O sea, ellos llegan ya por habían ti. salido del estadio, llegan por mí y ya, pues al final fuimos a su casa y A seguirle. a ver como todo lo de multimedios, ¿no? De Ujú, cuando hacen el ujú. recorrido y la celebración, y ahí estamos en su casa viendo la tele. Sí, hacía mucho frío y estaba lloviendo. Sí. No dejó llover en todo el estadio, ¿no? En todo el juego. Y tenías bien poquito, Pedro, de estar metido en la onda del fútbol. O sea, siento que llegaste en un momento demasiado, por así decirlo, fuerte para nosotros. Y verlo como, digamos, un poquito como un externo. De que, qué pedo, estos vatos están todo llore y llore. Y esto de... Y como que la fiesta duró un chorro de meses. Seguramente se habrán dado cuenta que la gente se veía... Los amigos que son así bien tigres. ¡Felicidades! Y de que... Vato, ya es febrero, ya es marzo. Y todavía está celebrando. ¿Cómo ves eso también? A estar bien raro. Un poco, pero tampoco tanto. Como que, como entré muy de golpe al fútbol y muy intenso también, empecé a investigar mucho, a conocer más acerca de, no tanto así de la historia de Tigres, pero conocía ciertos antecedentes, conocía también cómo Rayados había ganado antes y cómo eso también se está viviendo y también la rivalidad crecía por eso. Entonces, pues tenía cierto conocimiento, quizás no la experiencia directa, pero más o menos ya estaba ahí empapado de todo eso. Muy bien. Pero te tocaron los tiempos de bonanza. De hecho, me acuerdo mucho que una vez Pedro dijo, no, pero, o sea, está bien padre de que Tigres y así. Le digo, sí, pero, o sea, tú acabas de llegar, ¿no? Acá a nosotros nos tocó todo el queso acá. Cuando lo más importante era la afición. De que siempre decían en todas las transmisiones. De que no, cómo pesa el volcán. Y cómo la afición de Tigres es la mejor. Y era lo único que había para presumir. Sí. Sí, literal. La siguiente. ¿Cuál es su jersey favorito de Tigres? No que digan que, es que este me gusta mucho por tal o cual cosa.
A mí me gusta mucho el de los 70s, o sea, porque recuerdo que fue mi primera camiseta cuando era niña. Cuando Batoclet y así, ¿no? Era como una camiseta súper bonita, súper limpia. Aparte que lo retro está chido, o sea, bueno, a mí tengo como algo particular, y sin ¿no? patrocinios. Exactamente, sí. Y te digo, fue como... Digo, mi camiseta era una piratilla, pero era como de esa época, entonces me gustaba mucho. Sí, bueno, esa creo que es de las más bonitas, pero una que me gusta mucho que tengo, que es la que siempre me pongo, es la azul de visitante. Una que no tiene las rayas aquí al centro, sino que está como un poco más limpia. Creo que es del 2013, 2014. 12. Es una que sacaron en medios deportivos que era una de las más bonitas, botadas y esa. Sí, esa me gusta mucho, esa azul. Y fíjate, hace rato que platicabas lo de que normalmente el fútbol puede ser el tema de abordar y de conectar con alguien. Lo que les decía al principio cuando fuimos al evento de Urbita y los vimos. Eve ya te conocía por otra persona, de que, Manches. o sea, ya sabía de ti, así, y de Pedro, pues yo escuchaba el podcast. Oye, ¿qué evento fue? Perdón por interrumpirte. En el que estuvo Nacho Landa, ¿se llama? ¿Que hablaron varios? Ajá. Ah, ya, Sí, ok. en ese. No sé exactamente cómo se llamaba, pero estuvo Nacho, estuvo Diego de Dementes y creo que otras 2 personas más. Ujú. Y los abordamos de que, hola, de que por el tema del podcast. Y luego decía de que, oye, me gusta un chorro lo de la vida minimal y esto. Pero qué pedo si tengo una colección bien grande de playeras que la neta no me las pongo. Y tengo un espacio de un mueble lleno de playeras que estoy acumulando, por así decirlo. Y recuerdo que Pedro me dice, es que si eso te genera a ti algo, cuando las ves, cuando de repente te puedes poner una, pues eso es lo realmente importante. Porque decía, es que cómo va a depurar si yo no me puedo deshacer de esas cosas que para mí son especiales. Y seguramente mucha gente que nos escucha ha de tener bastantes playeras de Tigres ahí, acumuladas en su casa. Sí, lo importante es como que no estén acumuladas ahí guardadas y empolvadas, ¿no? Sino cómo las vas rotando, cómo vas interactuando con ellas, pues para que te despierten algo, ¿no? Algo bonito. Uh-huh. Y más porque ahorita ya casi no uso playeras de Tigres. De hecho, vamos al estadio y me llevo algo de aguerridos. Okay. O de que siempre andas de negro, ya nunca... Decían en el flyer que todos de amarillo. Y yo que sí, perdón. Que... Así me tira carro. La siguiente. Les dice a Tigres, oigan, queremos poner un letrero en el estadio y se va a quedar para siempre. Lo van a poder ver los aficionados, jugadores locales y visitantes. Y a cada quien le encomiendan una frase para ese letrero. ¿Qué pondrían ahí? Ay. Pues la primera frase es la de Batoclet, ¿no? Pero yo me imagino que ya te han respondido esa varias veces, ¿no? Entonces vamos a omitirla, ¿eh? Sí, la de margen de resultado. Sí. Yo fue la única en la que pensé, de hecho, sí. Ha habido de todo. Hubo un invitado que hasta me dijo, pónganle huevos, nosotros también le ponemos algo así. Yo, bueno, que está bien. Sí, yo creo que también una buena... Yo lo pondría a uno de los jugadores de que 2-1 no es para confiarse. No se confían del 2-1. Esto dura 90 minutos y más. Sí. Fíjate, yo pondría algo así como jueguen como las morras o algo por el estilo. Porque... Sí. Muy bien. El 2-1 me gustó porque es súper cierto, ¿no? Es un marcador súper peligroso para la varonita. Sí. La siguiente, si tienen... si pueden definir la afición de Tigres en 3 adjetivos, ¿cuáles serían? Entregada. Apasionadísima. O sea, no solo apasionada, apasionadísima. Y sensible. No sé por qué. Sí, yo pondría cálida, familiar, pero también aguerrida, ¿no? Muy bien. La siguiente, si han visto la tienda oficial de los Tigres, ya sea en el estadio o que la hayan visto en línea, que de repente ya le están metiendo publicidad, por cierto, que de repente les aparezca. ¿Qué artículo no han visto ahí que les gustaría que se vendiera? Ha habido de todo. Tuvimos un invitado que es clavadista mexicano,
que iba a ir al Tokio 2020, lamentablemente pues no No se armó. se armó. Saludos a Diego. Y él decía, trajes de baño. Ya gente que ha dicho, cobijas, de todo, playeras retro. ¿Ustedes qué les gustaría que se vendiera que sepan que no hay o que les venga a la mente? Oye, estaría chido que hubiera esto para la gente. A mí se me haría bien chido que hubiera, justamente aquí podría entrar el tema de la ilustración, o sea, como pósters ilustrados así de jugadoras. ¿Tú hiciste las banderines de la femenil? No. Los hizo Sergio Moreno, los que están que pusieron en el acceso de la Sí. rampa del... Sí, eso las hizo Sergio. Y realmente no existe algo donde se involucre como ese toque artístico. Estaría bien padre. Ajá. Yo pienso que ahí hay un área de oportunidad muy buena porque así como hay mucho, o sea, ahí habemos ilustradores, habemos gente que nos dedicamos a esto y nos gusta el food. Y de pronto no quieres como una estética, ¿no? O sea, como que te vas por otra. Entonces, yo sí compraría pósters ilustrados. O sea, sí, eso. A mí se me ocurrió, no sé si exista, pero una especie de como libreta diario que sea como todas las fechas del torneo, pero que haya espacio para que pongas no solamente el marcador y todo, sino cómo te sentiste, con quién viste el juego, qué más pasó ese día, como que puedas crear una memoria de un torneo alrededor de los juegos de Tigres, pero también de lo que tú viviste. No dejas de ser publicista, cabrón, ¿verdad? Está con madre, sí, buena idea. Porque sí, ya tienes tu registro de... Espérame, yo me acuerdo... Exacto. Ese día pasó este pedo. El Tigre diario. Este güey se emborrachó un chorro. Me la pasé con madre, sí, está chido. Sí, sí. Porque de repente ya pasa que... bueno, yo uso mucho, por ejemplo, el Facebook ya como un álbum fotográfico. Voy a un lugar y tomo fotos y luego ya las subo. Y ahí las dejo, o sea... Más allá de que simplemente compartirlas, sé que ahí se van a quedar y de repente tus recuerdos en Facebook. Y mira, este día fuimos a este viaje. Sí, Estuvo con madre esto. Entonces, poder tenerlo también escrito se me hace chido. Sí, sería bonito, ¿eh? ¿Ya estarías? Sí, ya estaré presentando el proyecto y Sí. yo te digo con quién. Bueno, la siguiente... para ustedes, ¿qué es el perfil tigre? Una frase muy escuchada que de hecho es de las últimas campañas que sacó Tigres. El perfil tigre en general, o sea, para el aficionado o para el jugador. Yo creo que el perfil tigre tiene mucho que ver, yo lo relaciono inmediatamente con Batocleti por alguna razón y con el sentido de la nobleza o de la humildad. O sea, sí. Sí, yo también, o sea, yo sé que también se puede interpretar como que perfil tigre es aguerrido, que juega con todas las ganas, ¿no? Que corre, que le echa ganas. Pero a mí me da la sensación de que el perfil tigre tiene más que ver con sí, como con esta sensibilidad, esta humildad, este cariño, más, sí, como más, como que sí soy aguerrido y todo, pero hay un corazoncito ahí, ¿no? Creo que eso es el perfil tigre. Muy Sí. bien. Y ya por último, normalmente a todos cerramos con esta pregunta de que si pueden resumir lo que ven en el fútbol, lo que viven en el fútbol, lo que comparten con la gente, resumirlo como en un aprendizaje y como les decía, de quedarnos con lo positivo de lo que puede generar el fútbol con nuestra familia, nuestros amigos o con lo que creamos. ¿Qué pueden decir como de cierre de un aprendizaje que les deje esto? Yo creo que a mí el tema del fútbol y bueno, específicamente el equipo me deja como el aprendizaje de, o sea, no sé, como que saber perder. O sea, yo sé que a lo mejor no se puede ver como algo positivo, entre comillas, ¿no? Pero sí que después del aprendizaje de perder vienen cosas chidas, ¿no? Entonces, como tigre de toda la vida, como que siempre no me costaba tanto trabajo perder o asumir las malas noticias en mi vida, según yo, y saborear bien chido los triunfos. O sea, eso es algo que creo que me ha dejado bastante ese aprendizaje en la vida, como no me sobreagüito si no me dieron la chamba o si me fue mal o tal, y me saboreo bonito los triunfos. O sea, creo que eso ha sido un gran aprendizaje. Y
Bueno, ya, perdón, no quiero ser como muy larga la respuesta, pero sí, como el tema de la familia y el fútbol para mí son como dos cosas muy, muy, muy de la mano, ¿no? Yo me iría también un poco con lo que dices del perder y el ganar, pero sobre todo o sea, a mí me impacta mucho el tema de los que suceden en los últimos minutos de los partidos. O sea, cómo puedes quedarte con la idea de cuál va a ser un resultado o de cuál es el equipo ganador o perdedor, pero si no o sea, suena muy trillado, pero si no dejas de luchar, siempre puedes darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y para mí ese es uno de los mejores aprendizajes que te deja el fútbol, como aunque hayas ido perdiendo 90 minutos, en el minuto 94 puedes ganar. Con un Sí, no- cabezazo. Muy bien. Listo. O perder también, o sea, también, y también Sí, existe. está bien darte cuenta de eso, que no puedes tener excesiva confianza en las cosas, ¿no? Ni certeza segura de Ujú. que el marcador va a así ser siempre, ¿no? Excelente. Ya por último, ¿dónde los pueden seguir? ¿Cuáles son los proyectos en los que andan o qué viene para ustedes? Si nos pueden compartir ahí sus redes. Como quiera, los voy a poner en la descripción. Siempre etiqueto en los gráficos o en los clips, etiqueto a los invitados. Pero que nos pueden compartir en lo que andan ahorita. Bueno, yo ahorita estoy escribiendo mi siguiente libro, que va a tratar sobre la adolescencia y sin duda va a haber un apartado ahí para el fútbol, ahora que lo estoy pensando. Y me pueden seguir en laisa.onofre como Instagram, o Laisilop, que es como el personal, y ahí donde subo todas las historias de tigres y con el abuelo tomando y tal, ¿no? En eso ando, estoy como de lleno en ese libro, en ese proyecto que va a ser como un libro pues autobiográfico y no, o sea, va a tener ahí también como onda de poemas y va a estar una especie de libro casi fanzine, Perdón. ahí un híbrido, va a estar padre. Y ¿en qué otra cosa ando? Ando un poco dispersa, pero la estamos haciendo Pedro y yo ahí como que una especie de grupo musical y a ver qué tal. A ver qué tal. Sale. Ojalá salga pronto. No tenemos nombre, pero Ahí si un día quieren hacer una canción de las Amazonas. seguro, segurísimo. Bueno, pues yo estoy muy enfocado en el proyecto de Meditantes, es en lo que estoy, en el podcast y en la comunidad. Entonces me pueden encontrar en meditantes.com. Y mi Instagram es, el personal se me hace, bueno, no, sí, Telepedro. Mi Instagram es Telepedro y también el otro es de la vida minimal. Muy bien. Perfecto. Ya terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, estuvo muy, muy chido. Sí. Gracias. Nos vemos. Se va la luz otra Listo. vez.